Hola, soy Juan Miguel, y en el año 2010 tuve una experiencia cercana con la muerte. Fue un momento extremadamente intenso, ya que cuando sientes que te aproximas a la muerte, una parte de ti reconoce que existe la posibilidad real de partir. Es una sensación abrumadora, sobre todo para el cuerpo y el estrés que genera. Recuerdo ver a mi familia llegando para despedirse, los hermanos de mi madre, algunos familiares de mi padre e incluso mis propios hermanos. Todo eso, sin duda, me impactó, pero también me llevó a aceptar lo que pudiera suceder, a soltar y dejar que todo siguiera su curso, según lo que la existencia decidiera. Voy a contarles un poco sobre otra experiencia que viví en 2015. El 1 de enero de ese año, justo al comenzar el nuevo año, sufrí una fuerte infección estomacal. Afortunadamente, los médicos lograron controlarla. Durante ese periodo, también me realizaron estudios de la vesícula. Para entonces, yo ya llevaba tiempo profundizando en el ámbito espiritual, explorando la reprogramación de creencias y la conexión entre la mente y la realidad. Por ello, me negaba a someterme a una cirugía. Aunque el médico insistía en que mi problema estaba en la vesícula, yo decidí aplicar mis propios métodos de sanación. Me recetaron algunos medicamentos, y con el tiempo, la inflamación desapareció, evitando así la intervención quirúrgica. Sin embargo, a finales de mayo, mi salud comenzó a deteriorarse. Sentía que la infección inicial había dejado secuelas, pues regresó con más fuerza. Empecé a perder mucho peso y sufría de una diarrea constante. A pesar de múltiples análisis de sangre y estudios de laboratorio, los médicos no encontraban una causa específica. Finalmente, me internaron en el hospital a principios de junio. Mientras esperaban los resultados de unos exámenes enviados a Los Ángeles, el médico decidió administrarme 2 antibióticos muy potentes, claritromicina y acitromicina por vía intravenosa. Nadie notó que era alérgico a ellos hasta 3 días después. Mientras mi vida pendía de un hilo, tuve una conversación profunda con mi padre. Hablamos de mi infancia, de momentos difíciles y de heridas emocionales, con la intención de sanar antes de un posible desenlace fatal. Poco después de esa charla, empecé a sentir mi corazón latiendo de forma irregular, como si estuviera a punto de colapsar. Advertí a mi padre sobre lo que sentía, y él llamó de inmediato a los médicos. Me realizaron un ecocardiograma y descubrieron que estaba al borde de un ataque cardíaco, algo inusual en un joven de 29 años. Para confirmar, utilizaron otro equipo y, efectivamente, mi corazón estaba fallando. Me trasladaron de inmediato a terapia intermedia para un monitoreo más riguroso. Un médico decidió administrar los medicamentos a través de un catéter directamente al corazón para evitar complicaciones. Sin embargo, cuando introdujeron el tubo, mi cuerpo entró en shock y sufrí un paro cardíaco. Lo único que recuerdo es ver un resplandor blanco intenso, seguido de una oscuridad absoluta. Durante esa experiencia, apareció mi abuelo paterno, quien en vida era español. Me miró y me dijo con cariño: «Manolito, ¿qué haces aquí?». Yo, sin comprender del todo, le respondí: «No lo sé». Él me sonrió y me dijo: «Todavía no es tu momento». Le pregunté qué significaba eso, pero solo añadió: «Dile a tu abuela que la estaré esperando». Luego, sentí un abrazo cálido y reconfortante. Curiosamente, mi abuela falleció unos 4 años después de aquel episodio. Regresé a la vida gracias a los electroshocks. Al despertar, el médico me preguntó inmediatamente: «¿A quién viste?». Sin dudarlo, respondí: «A mi abuelo». Aquello impactó profundamente a mi padre, quien rompió en llanto. Para mí, fue un reencuentro hermoso, pues aunque mi abuelo murió cuando yo tenía casi 4 años, siempre sentí un vínculo especial con él. Durante los 3 días siguientes, sufrí un total de 18 infartos en 12 episodios distintos. El más prolongado duró casi 5 minutos. En cada uno de esos episodios, experimentaba una especie de viaje a diferentes dimensiones. Recuerdo haber estado en un lugar parecido a un Partenón griego, rodeado de sabios y maestros vestidos con túnicas blancas. Ellos me aconsejaban sobre asuntos pendientes en mi vida, guiándome en lo que aún debía hacer. Había muchas cosas que debía aprender, experiencias que necesitaba recordar y lecciones que eran esenciales para mi misión en esta vida. En su momento, tenía recuerdos vagos de estos aprendizajes, pero con el tiempo, a través de una regresión, logré traerlos de vuelta con mayor claridad, incluso las palabras exactas.
Lo más importante de todo esto fue el despertar de la conciencia, un impulso que iba más allá de cualquier sistema de creencias o dogmas. No se trataba solo de lo que creía o dejaba de creer, sino de simplemente ser yo mismo. La vida, de alguna manera, se entrelazaba con mi existencia, permitiéndome actuar con mayor plenitud. Recuerdo haber tenido varias conversaciones con ciertos seres y, eventualmente, regresar a esta realidad. Durante ese periodo, muchos amigos y familiares viajaron desde Estados Unidos hasta México para despedirse de mí. Los médicos no encontraban explicación lógica a lo que me sucedía. Decían que no era común que un joven de 29 años atravesara episodios como los que estaba viviendo y que la probabilidad de supervivencia era mínima. Según ellos, los infartos en personas jóvenes solían ser fulminantes y, en mi caso, no había sufrido solo uno, sino 18. Durante esos episodios, en una ocasión particular, recuerdo haber salido del hospital y observado mi cuerpo desde arriba, como si estuviera fuera de él. Desde esa perspectiva elevada, vi como una luz inmensa ingresaba al lugar, proveniente de distintos puntos, como si la intención y las oraciones de muchas personas estuvieran convergiendo en mí. Era una energía de sanación que sentía entrar en mi ser, impulsándome a regresar. Y así sucedía, volvía a mi cuerpo y recuperaba la conciencia. Lo que más me conmovía eran los mensajes de aliento que recibía. Amigos de toda la vida, personas de mi infancia e incluso gente que hacía años no veía se reunieron para escribirme palabras motivadoras en un pequeño libro. Ese gesto me dio fuerza. Sin embargo, aunque muchos prometieron que, cuando me recuperara, nos veríamos y haríamos cosas juntos, alrededor del 80% de esas personas nunca volvieron a aparecer. Pero lo que realmente importaba era la intención. Debido a mi estado crítico, me realizaron una transfusión sanguínea para ayudarme a recuperar fuerzas, ya que además de todo había desarrollado anemia. Pesaba solo 53 kilogramos, una diferencia abismal en comparación con los 79 kilogramos que peso ahora. En aquel entonces, estaba prácticamente en los huesos. Otra de las experiencias más impactantes que viví fue un desplazamiento hacia otra dimensión. Podía ver cómo el mundo espiritual se organizaba en diferentes esferas. Observé seres que no pertenecían a este planeta y almas que parecían transitar entre pequeños mundos, los cuales eran como comunidades donde los espíritus llegaban después de dejar su encarnación en la Tierra. Había esferas con niveles de conciencia más elevados, aunque no desde un sentido de superioridad, sino porque su comprensión del universo era más amplia. Cada una de esas esferas contenía ciudades de almas, y entre ellas había tanto seres terrestres como entidades de otros mundos. También vi almas de este planeta que encarnaban en otros cuerpos completamente diferentes a los humanos. Fue una visión difícil de describir con palabras, pues era algo que jamás había visto en mi experiencia humana. En otras ocasiones, simplemente me desvanecía y no veía ni sentía absolutamente nada. Era una nada profunda y absoluta, pero paradójicamente, dentro de esa nada existía una paz inmensa, imposible de explicar. El último de estos episodios fue el más prolongado. Ya estaba extremadamente débil y agotado de ir y venir entre la vida y la muerte. Recuerdo que mi madre se acostó sobre mi regazo, llorando desesperadamente y rogándome que no me fuera. En ese momento, recordé una visión que había tenido en 2013 con ayahuasca. Durante aquella experiencia, la planta me mostró que viviría un episodio similar. En su momento, le dije a mi chamán que no quería morir, pero él me tranquilizó asegurando que no iba a morir físicamente, sino que una parte de mí debía hacerlo para dar paso a una nueva versión de mi ser. En esa visión con ayahuasca, vi mi cuerpo extremadamente delgado, reducido a huesos. También apareció un símbolo de prohibición sobre mí, como si algo estuviera siendo expulsado de mi sistema, liberándose en el universo y fusionándose con la luz. Esa imagen quedó grabada en mi memoria, y ahora, años después, cuando me vi desnudo en el espejo, era exactamente la misma imagen que había visto en la visión. Con esa certeza, tomé la mano de mi madre y le dije, yo vi esto en una visión. Algo dentro de mí me dice que voy a superar esto. Pero ella insistía, prométeme que te quedarás. Le respondí, no puedo prometerte nada. No hago promesas ni creo ataduras, porque eso impide que la vida fluya como debe. Mi hermana Elizabeth y mi madre hicieron una meditación en la que me envolvieron en una esfera de luz azul. Mi madre, con profunda fe, dijo, que se haga la voluntad de la vida, no la nuestra.
En ese momento, me soltaron, permitiendo que la energía de la existencia fluyera sin resistencia. Estaba dispuesto a aceptar lo que fuera, ya fuera quedarme o partir. En la última ocasión en que mi corazón se detuvo, estuve muerto durante 4 minutos y medio. En ese tiempo, volví a experimentar la nada absoluta, pero en medio de esa nada surgió una gran luz blanca que iluminó todo. No sentía mi cuerpo, era como si solo existiera mi conciencia. No había cuerpo, era como una existencia sin forma, pero con plena conciencia. Aquella luz me habló. ¿Cómo te sientes? Respondí sin dudarlo. Me siento feliz, pleno, en paz. Siento que soy yo. Esta luz, esta plenitud, esta nada que quiero. Entonces abrirás un centro para la rehabilitación de la conciencia, me dijo. Hoy, ese centro es una realidad. La rehabilitación de la conciencia permite reconectar con la verdadera esencia, liberarse de creencias impuestas, enfermedades, conceptos erróneos y limitaciones. Todo ello desaparece cuando nos permitimos ser quienes realmente somos. El sufrimiento se desvanece al reconocer nuestra naturaleza. Desde ese momento, mi camino espiritual cambió por completo. La luz me anunció que conocería a alguien con ojos claros, quien sería clave en mi proceso. Han pasado 9 años desde aquella experiencia y aún no he encontrado a esa persona. Al principio, pensé que era una expareja. Me convencí de ello, pero con el tiempo comprendí que no era así. Esa persona, sin embargo, me ayudó a sanar heridas del pasado, a liberarme de condicionamientos y fortalecer el amor propio. Gracias a ello, recuperé mi fortaleza. Cuando decidí volver al cuerpo, la transición fue abrupta. Todo se tornó oscuro y denso. Sentí un peso inmenso mientras regresaba. Al despertar, mi cuerpo estaba adolorido por las descargas eléctricas que intentaban reanimarme. Mi madre me contó después que el médico le dijo: Elizabeth, intentaremos una vez más. Si no regresa, lo dejaremos descansar. Fue en ese último intento cuando volví. La experiencia fue intensa, tanto física como espiritualmente. Pero lo más impactante fue la certeza de que el cielo y el infierno no existen. Comprendí que esas ideas son ilusiones creadas por creencias limitantes. Lo que vi fueron planos de existencia, seres interdimensionales y realidades más vastas de lo que jamás imaginé. Muchas religiones sostienen esas creencias, pero cuando experimentas algo así, los sistemas se desmoronan. Mi percepción de la vida cambió por completo. Siempre fui una persona sensible, pero después de esa experiencia, mi sensibilidad se amplificó. Ahora, cuando estoy con alguien, percibo su energía, su historia y sus emociones con una claridad asombrosa. Siento que nunca hemos estado separados, la separación es solo una ilusión. Desde entonces, puedo percibir la muerte incluso a kilómetros de distancia. Hay personas que me contactan con preocupación. Sudeva, mi madre está muy mal, ¿qué sientes? Cierro los ojos y, sin importar el diagnóstico médico, sé si la persona realmente va a partir o si está viviendo un proceso de aprendizaje. En algunos casos, les digo, tu madre no va a morir. Se recuperará con el tiempo, y este proceso la ayudará a reconectar con la dulzura que perdió. A pesar del pronóstico médico, esas personas han sanado. Con el tiempo, desarrollé la capacidad de percibir energías incluso de desconocidos. Solo necesito cerrar los ojos y la información llega a mí. Desde esa experiencia, mi conexión con la energía de los demás se intensificó. Puedo sentir sus emociones, sus pensamientos, sus cargas. Sin embargo, ya no intervengo como antes. Simplemente observo, permito que cada quien viva su proceso sin imponer mi visión. La vida es un camino de aprendizaje, y cada uno transita su propio recorrido. Sin lugar a dudas, puedo sentir la energía o la vibración que se emite desde ellos. Tras esa percepción, continué con lo que he venido haciendo en los últimos 12 años. Compartir las medicinas ancestrales como la ayahuasca, el bufo alvarius, los niños santos y los hongos psicodélicos. No los utilizo desde un enfoque chamánico, sino desde un enfoque terapéutico de autoconocimiento. Mi intención no es imponer sistemas de creencias que influyan sobre los demás, sino ofrecer herramientas para que cada quien se conozca mejor. Es como una pequeña ventana hacia la muerte, un acceso a un mundo interior o a un plano de la imaginación, también llamado mundo espiritual, que representa toda nuestra realidad interna. Este proceso permite que las personas exploren las capas y capas de condicionamientos que nos afectan,
con el fin de liberarse y descubrir su verdadero ser. En este sentido, no tengo miedo a la muerte, al contrario, la veo de una manera positiva. La amo, y el día que llegue, la recibiré con el mismo amor con el que me trato ahora. Lo más cercano que he experimentado a la muerte, más allá de las vivencias con las medicinas ancestrales, ha sido la meditación. La meditación nos coloca en un estado donde sentimos una cercanía con la muerte, pero no en un sentido físico, sino en una conexión más profunda. Nos ayuda a desprendernos de la identificación con la realidad, liberándonos de los apegos a personas, lugares o situaciones. Desde esta perspectiva, todo lo que existe es aceptado sin resistencias, como un fluir natural con la vida misma. En este proceso, no se trata de salvar a nadie, sino de acompañar a alguien en su propio viaje hacia el autoconocimiento. La experiencia deja una visión mucho más amplia de lo que realmente somos. En esencia, somos nada, pero esa nada contiene un gran amor, fuerza y alegría. Nos invita a celebrar la vida, a reconocer que somos parte de un todo, un árbol, un pájaro, un tigre o un pez. Todos somos igualmente valiosos en esta realidad, sin distinción alguna. Todo esto es lo que me enseñó esa experiencia. Además, es fundamental recordar que cada uno vive su propia realidad. Mi experiencia no tiene que ser la tuya, y cada ser es único e irrepetible. Más allá de las creencias que nos formen, detrás de todos los condicionamientos, somos lo mismo, y todos, sin excepción, nos dirigimos hacia el mismo destino, la muerte. Ese es el camino que tenemos asegurado. Para aquellos que están pasando por un proceso de transición hacia la muerte, les digo, suéltense, no tengan miedo. Liberarse del sufrimiento, incluso del sufrimiento mental, nos lleva a encontrar la paz. Eso es lo que realmente somos: paz, amor, existencia, expansión, al mismo tiempo, esa nada. A lo largo de nuestra vida, hemos temido tanto a la muerte debido a las ideas sobre el cielo y el infierno. A menudo nos decimos, mis pecados, lo que hice mal, pero vivimos en una existencia que no juzga a la creación misma. No hay nada ni nadie que te diga si estás bien o mal. Lo que somos es simplemente existencia, viviendo una experiencia humana. Este cuerpo es solo la vestimenta que nuestro espíritu usa para tener esta vivencia, y como toda vestimenta, eventualmente se desgasta. No hay motivo para temerle a eso. Con esto concluyo. Te agradezco mucho por tu tiempo. Soy Sudha Yogananda y me puedes encontrar en redes sociales. Te mando mucho amor, un fuerte abrazo y gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos escudriñar para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés.